de Estados Unidos y avanzó a la semifinal de squash. Es el primer peruano en estos Juegos Panamericanos que ya está en semifinales y por supuesto con una clara opción de medalla. Este partido se acaba de jugar hace 45 minutos aproximadamente y dice lo siguiente: el peruano Diego Elías avanzó sin problemas a la siguiente etapa de la competencia de squash y este sábado jugará la semifinal en el CAR de la Videna. Nuestro compatriota venció por 3-0 al estadounidense Top Harity y avanzó a la semifinal del squash individual en los Juegos Panamericanos. El deportista peruano necesitó solo 25 minutos para quedarse con el partido de cuartos de final que se jugó en la sede del CAR de la Videna en San Luis. Elías venció al estadounidense con parciales 12-10, 15-11 y 15-11. El primer set fue el más peleado y llevó poco más de tiempo para quedarse con el parcial. Con su clasificación a la semifinal de Lima 2019, Diego Elías aseguró una presea de bronce para el Perú, pero él quiere la de oro. El squashista peruano, puesto 8 en el ranking mundial de la Asociación Profesional de Squash, jugará este sábado ante el mexicano César Salazar Martínez. El duelo está programado para las 10:30 en el CAR de la Videna y el Azteca venció al chileno Maximiliano Camiroaga por 3-0 con parciales 11-2, 11-5 y 11-4. En la previa, ayer, nuestro compatriota había vencido nada menos que al guatemalteco, aquí tengo el nombre del jugador al que venció ayer, Edwin Enríquez, por 3-0. Una muy buena noticia para empezar esta mañana, que además es el día de la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y ya tenemos al primer peruano en una semifinal. Mi contertulio de todas las lunes, miércoles y viernes, Betito Ramos. ¿Cómo está, Betito? Buenos días. ¿Qué tal, Capo? Muy buenos días a todos los oyentes de Campeonísimo, siempre en vivo a través de Radio Moderna, Radio Papá 930 AM y a través de las redes sociales de Campeonísimo en Twitter, Instagram y Facebook. Un saludo especial para todos ellos. Sí, luego de que esta semana no se iniciara muy bien, digamos, en las distintas disciplinas, sobre todo en el vóley playa, en el tema femenino, que ayer cayeron ante Paraguay por 2-0, con parciales de 21-10 y 21-17. Hoy se van a enfrentar entonces a la gente, a su similar de Cuba. Esperemos que puedan obtener un triunfo porque este es ya el último encuentro en la fase de grupos, donde se encuentra Alca y Mendoza, que son las compatriotas que están defendiendo en el tema del vóley playa. Para hacer 3 días de competencia y tener ya sembrado un peruano en semifinales, creo que estamos bastante bien, teniendo en cuenta que a partir de hoy ya empiezan también otros deportes a jugarse y obviamente con la inauguración ya mañana entramos de lleno a la participación de todos los deportes en estos Panamericanos, que hasta el momento solamente tenemos 8 medallas ganadas de oro en toda la historia de más de 70 años de competencia en estos Juegos. Y ojalá, como le decía la vez pasada a Ilianes, a Félix, mi contertulio también del programa, esperemos por lo menos siquiera llegar a 10 medallas de oro solo en estos Panamericanos para poder tener la opción de decir que ha sido un excelente juego panamericano para Perú, ya que en un solo juego ganaríamos más incluso que todas las medallas obtenidas hasta el momento en la historia de estos juegos. Pero bien, vamos a ver qué pasa en lo sucesivo. Hay más disciplinas. Sí, por supuesto, el fútbol, por ejemplo, debuta el día lunes, el fútbol femenino el domingo en la noche ante Argentina y el lunes a las 8 de la noche con 30 minutos en el fútbol Uruguay masculino jugamos frente a la selección actual campeona de los Panamericanos anteriores en Toronto, la selección uruguaya. Y vamos a ver qué pasa con eso. Pero vamos a tocar hoy día, y estoy esperando también que venga Félix a la mesa, porque a lo largo de todos estos días y ya semanas, después de que ha terminado la Copa América, ha ocurrido que los nombres de los futbolistas peruanos han empezado a sonar a diestra y siniestra, que se van a ir a Francia, que se van a ir a España, que se van a ir a Inglaterra, a Portugal. Nombres han tirado por izquierda, por derecha, por el centro, pero hasta el momento hemos visto que todavía no ha podido consolidar un solo contrato un jugador de la selección peruana, subcampeona de América en el mercado europeo. El único creo que es Carrillo que ha... Pero no es europeo. Claro. Entonces,
el tema que vamos a tratar hoy día es qué pasa con los futbolistas peruanos que no pueden llegar al fútbol europeo, a un mercado, ni siquiera voy a hablar ni del Real Madrid, ni del Barcelona, ni del Bayern, ni del Manchester City, ni del United, pero por lo menos sí a equipos de repente de un segundo nivel. Estamos hablando de jugadores que acaban de ser subcampeones de América. Y me llamó mucho esto la atención, ¿sabes por qué, Betito? Porque hace un par de días se confirmó la contratación del jugador venezolano Rosales, jugador que se desempeña por el lado derecho en la misma posición de Advíncula, por un equipo que se decía que estaba tras los pasos de Advíncula, que era el Leganés. El Leganés prefirió contratar al jugador Rosales de Venezuela, marcador derecho, y desechar nada menos que Advíncula como subcampeón. Y a partir de ahí me empecé a preguntar, a buscar, y bueno, yo ya tenía algún conocimiento también del tema, cuáles son los requisitos que buscan los scouting o los empresarios junto con los dirigentes de los clubes para sentarse a conversar y ver qué opción tiene un futbolista de poder migrar al fútbol europeo. Reitero, no estoy hablando de los equipos top 10 de Europa, pero sí por lo menos de los equipos del segundo nivel donde podrían llegar. Cuando hablo de equipos del segundo nivel, por ejemplo, hablo de Holanda, por ejemplo, hablo de Portugal, por ejemplo, hablo de Suiza, ¿sí? Entonces, creo yo que vale la pena tocar este tema, ahora sí, con los buenos días también a mi contertulio Félix, porque es un tema que creo vale ser bien tomado, o perdón, bien conversado, porque ya es hora de saber qué cosa le está faltando al futbolista peruano para poder consolidarse y ser vistos y ser tomados en cuenta y contratados por equipos de Europa. Porque, ojo, Perú, si por resultado hablamos, en el último año ha logrado ir a un mundial después de 36 años y hace menos de un mes acaba de ser subcampeón de la Copa América, que no es cosa menor. Entonces, algo está pasando y vamos a conversar a lo largo del programa, dándote los buenos días, Félix, de qué crees tú que está ocurriendo en este tema. A ver, Capú, Betito, Pechicuáis, ¿qué tal? Un saludo a los amigos oyentes de Campeonísimo. Bueno, antes que hablar del tema futbolístico, de por qué no se dan estas contrataciones de futbolistas peruanos en ligas, tal vez no top en Europa, pero en Europa, hay un tema que es el pasaporte comunitario, que por cierto, a ver, lo que sucede es que en las ligas europeas aceptan al menos entre 2 y 3 jugadores que no tengan ese pasaporte. Ahora, el resto de contrataciones que vienen del exterior deben tenerlo. Entonces, por ahí podemos partir para decir por qué los futbolistas peruanos no son contratados en Europa. Esos 3 cupos de extracomunitarios son principalmente guardados para jugadores ya de primer nivel, cracks, por así decirlo, y a los otros sí se les exige que tengan este pasaporte. Y en este caso, muy pocos o prácticamente ningún peruano lo tiene. Es por eso también que se da esta situación, hablando de la parte no futbolística al menos, ¿no? Exacto. Esa es una razón. Betito, ¿tú qué crees que está pasando? ¿Por qué razón está costándole al futbolista peruano tener, digamos, un puesto ganado, un sitio en Europa, en los clubes, me digo? Sí, pero, a ver, está bien, se ha conseguido un subcampeonato, ¿no? Pero ¿quiénes han marcado la diferencia y cuán regular ha sido, digamos, en lo individual por ahí, 1 o 2 jugadores de la selección peruana? Creo que ni uno. Es más, en el conjunto fue totalmente irregular el campeonato porque empezó mal. Entonces, no hubo destacados. Y de quien se habla más, y solamente por el peso y por el nombre nada más, fue Paulo Guerrero. De ahí paramos de contar. Cueva no aparecía hasta el partido contra Chile. Carrillo tampoco. Carrillo en ningún momento apareció, y lo hemos cuestionado acá, todo un tema apático, todo aburguesado. Advíncula, que fue prácticamente... En marca no estuvo muy bien. Hicieron lo que quisieron contra Brasil, y dejó muchas falencias, y eso es notorio. Y los que saben de fútbol, los que contratan, bueno, te dicen, a ver, qué de bueno y qué de malo. Entonces, ¿qué es? Lateral.
¿Y qué es lo principal? La marca. No pasa nada. Ahora, Trauco, ahí nomás. ese ha sido... O sea, de los nombres más resaltantes de Perú ¿Qué ha estado sonando? tenían a destacar, nada. Y por ahí Oreja Flores también fue suplente arrancando el campeonato. Entonces, no hay mucho, digamos, que poder analizar. Mira, desde ese punto de vista, yo te digo entonces, ¿cómo entonces contratan a Rosales, que quedó eliminado con Venezuela en la segunda fase, en vez de Advíncula, que llega a ser subcampeón de América, jugando un partido bastante bueno con Chile? El segundo partido con Brasil fue mejor que el primero. ¿Y por qué entonces no toman en cuenta eso? Es una pregunta, pregunta. De repente, te estoy haciendo una pregunta. Y te digo, y creo que lo conversamos hace tiempo también con Carlos Alberto Navarro, y no sé, también contigo, pero el análisis que le hacen no solamente es del campeonato, sino ven su pasado y ven cómo eso ha es lo que yo sido decía en ese tiempo. Claro, eso es lo que yo decía en ese tiempo. A ver, a eso que quiero... arrastran a eso todo quiero un llegar. trabajo informativo, ¿no? A eso quiero llegar. Y lo analizan a Rosales. A eso quiero llegar. Y analizan a Víncula casi prácticamente A eso no quiero jugó la última parte del año. Exacto, por eso te hacía la pregunta, porque hace un tiempo atrás, cuando yo llegué de Colombia, me acuerdo que tocamos ese tema acá, y yo decía precisamente, porque en ese tiempo justamente... A ver si Pichicuáis el volumen está chirriando, está muy alto, está me parece. saturando. Está saturando. Ahí sí. Ahí me parece que está mejor. Listo. A ver, yo decía que precisamente cuando estaba en la época de que había terminado el Mundial, todo el mundo empezaba o pensaba que en ese tiempo muchos jugadores peruanos iban a ir a emigrar a los mejores clubes incluso del mundo. Y yo señalaba, y lo reitero ahora, y creo que por eso he vuelto a tocar este tema, que no basta solamente con jugar bien 1, 2, 3 o 4 partidos con la selección, sino que cuando tú estás internacionalmente siendo ya un futbolista de selección, es verdad, los scouting, los empresarios te van siguiendo y te van viendo el modus vivendum que tienes a lo largo de los 35 días del año. Obviamente que los partidos de selección son más resaltantes por el hecho de que son de tu selección y todo el mundo te ve, pero también te analizan los scouting, los empresarios, van viendo tu forma de actuación a lo largo del semana a semana y del día a día en tu club, porque acá se ha dicho mucho, y por eso digo yo que es algo que no debe pasar, porque solamente lo he escuchado decir aquí en la selección, que llegan los jugadores que no juegan en su club y aquí rinden. Normalmente lo que ocurre es que los jugadores que vienen de su club son titulares en su club, son figuras en su club y llegan a la selección con ese nivel y simplemente lo que hacen es confirmar el buen nivel en el que están pasando. No es que llegan mal de su club y en la selección, por obra y magia del Espíritu Santo, le pone el técnico en la mano, en la cabeza, y el jugador empieza a jugar lo que no ha jugado en casi todo el año. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cosas, los scouting, los empresarios se dicen, este jugador hace un muy buen partido en su selección, perfecto, juega 1 o 2 buenos partidos, pero entonces ¿por qué ese mismo rendimiento no lo muestra en el club al que pertenece? Me voy a poner un ejemplo específico, Miguel Trauco. Miguel Trauco es un jugador que regularmente con la selección hace buenos partidos, ¿sí? Regularmente, pero es suplente en el Flamengo. Entonces yo digo, a ver, incluso en esta Copa América, para poner un ejemplo real, ha sido elegido por casi todos como el mejor marcador izquierdo de la Copa América. Estuvo en el 11 ideal, ¿no? Exacto. Entonces yo, scouting o empresario de un club, digo, a ver, este jugador ha sido el mejor equipo, ha sido elegido en el mejor equipo de la Copa América. Voy a ver su planilla personal, juega en el Flamengo, buen equipo, es de Brasil, bien, pero no juega. Y si juega minutos o juega un partido y no juega 4. Y de ahí vuelve a jugar otro partido y no vuelve a jugar 3. Entonces ahí piensan y dicen, algo está pasando, ¿sí? Porque yo lo que necesito es un jugador que venga a mi club, le voy a pagar una muy buena cantidad de dinero y yo quiero que este jugador me rinda, pero que me rinda permanentemente. ¿Se puede lesionar? Sí. ¿Lo pueden suspender por alguna expulsión o por alguna acumulación de amarillas? Sí. Pero permanentemente, de las 52 semanas que tiene el año, por lo menos siquiera tiene que jugar 45 o 46 semanas, ¿sí? Claro. Para poder yo
satisfacerme de la compra o la adquisición que he hecho. Y eso es lo que no pasa con el futbolista peruano. ¿Y por qué creen que no pasa eso con el futbolista peruano, que no tiene el rendimiento sostenido en los clubes que va militando, ya sea en América, en Norteamérica o en el mismo fútbol europeo? El tema es, creo yo, es que no siempre, o sea, las individualidades, por eso creo yo que hay veces en que los futbolistas peruanos no encajan en otros equipos. Es también un tema de conjunto, creo yo. Ahí, bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con lo que tú has dicho, porque creo yo que, o sea, no necesariamente juega bien en la selección porque un entrenador le toca la cabeza y lo transforma, sino puede ser que un jugador esté más adaptado a tal esquema de juego que a otro. Es por eso que en este caso en la selección muchos han rendido. Han encontrado, creo yo, en la selección, digamos, como su lugar en el mundo, más que en otros clubes. Es cierto, se espera que jueguen más, pero bueno, creo yo, mucho depende de cómo esté el esquema armado. En ciertos esquemas un jugador siempre se siente más favorecido que en otro, creo Ahora, yo. pero eso es cuando tú estás hablando en el esquema de equipo, pero individualmente, cuando te hacen el seguimiento a ti. Obviamente que tiene que ver mucho también la parte futbolística de lo que rinde el colectivo, pero cuando se fijan, por ejemplo, en un jugador determinado, se fijan cómo, hablando de Miguel Trauco, cómo rinde este jugador. Es marcador, ¿cierto? Debe de marcar bien, debe tener proyección, debe tener salida limpia y si tiene gol mucho mejor. Claro, entonces analizan al jugador, le hacen un escaneo de pies a cabeza y ahí sacan sus conclusiones. Sí, algo digas. Sí, es que, claro, tendrían que, mira, para empezar, en un campeonato corto, que sea Copa América, sea Mundial, no sé, que puedan contratar a uno de los equipos grandes europeos, tendría que ser, para empezar, joven. Para empezar, ¿no? Porque uno analiza, por ejemplo, Carrillo está destacando. ¿Qué edad tiene Carrillo? ¿Y por qué recién destaca? Pero, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero, Sí. entonces, pero no Carrillo ya ha arriesga. estado en Europa. No, ya. está bien, está bien. Te digo, Y se fue el joven. análisis, creo yo, de los equipos europeos es que un joven o una persona ya de edad que haya destacado, por ejemplo, lo que sucedió con Carrillo en el Mundial, que uno de los más destacados de la selección Carrillo jugó el peruana, Mundial con 26 ¿no? años. Jugó. Sí. O sea, para esa edad, ya, o sea, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué recién destaca? O sea, y no se le ha visto en otros clubes distintos. Yo- Carrillo para es poder- Pero un mira, caso especial, pero creo no, yo. pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero Capú, Carrillo, por ejemplo, para mí Carrillo simplemente en vez de crecer su rendimiento, porque llegó un momento en que Carrillo pintaba para estar en un mejor equipo, porque acuérdense que con el Sporting de Lisboa, de la mano de Jesús, que ahora es el entrenador del Sí. Flamengo, para mí, y no sé si están de acuerdo ustedes, tuvo su pico más alto, ¿sí? Y ese pico más alto incluso se le vio en la Copa América de Chile, donde ahí él prácticamente saca la cabeza de lo que estaba enterrado y muestra un muy buen nivel. Pero a partir de ahí, en vez de sostener al menos el nivel o incrementar ese nivel, ha ido cada vez decreciendo, Claro, decreciendo. por ¿Qué eso. pasó ahí? Es que, a ¿Qué ver, pasó ahí? ¿Qué creen que pasó ahí? Carrillo para mí ¿se aburguesó? es Para un, mí se aburguesó, claramente. creo yo, es un caso Falta de ambición, espe- entonces. Sí, yo creo que es eso, Con justamente. lo mismo, ya, Falta de Yo ambición. creo, cumplió claro. todo. Mira, claro, en el Sporting de Lisboa tal vez tuvo su pico, pero a pesar de estar en su pico, creo yo que había muchos momentos en el que él se apagaba por completo. Jugaba bien un día, jugaba bien otro día, después Un jugaba bipolar, creo. jugaba mal un día, otro día. Entonces, ¿a qué creen que se pueda deber? Analicemos, ya que estamos hablando ahora de Carrillo, analicemos y que ahora, por ejemplo, está una tendencia del futbolista está peruano. entredicho por el hecho de haber elegido jugar en Egipto, perdón, Y en con Arabia, eso lo en confirma también. Arabia Saudita. Analicemos con Carrillo entonces, a ver, un aspecto que a mí me parece importantísimo, que no se ha tocado en ningún medio. ¿Qué pasa con el futbolista peruano que teniendo algunas condiciones y mostrando picos altos de rendimiento, no sostiene eso y no se atreve a ser más ambicioso? Ambicioso digo, en sus condiciones, para mejorar ese nivel y llegar a superar ese pico y pasar, como se dice, a la etapa más alta para que te vean los grandes equipos de Europa y digan, este sí me interesa porque este es regular y puede hacer la diferencia en mi equipo. ¿Qué le pasa? ¿Qué creen que está faltando? Esto es psicológico, creo que hoy lo hemos analizado siempre. Uno, psicológico. Dos, Ese tema es psicológico, la actitud, el conformismo. Es parte, el- creo, de la este, idiosincrasia peruana. Claro, la creo yo. cultura O sea, que tiene el futbolista peruano, muy al margen Ya, de que ellos hayan salido
muy jóvenes, por ejemplo, te pongo el caso, ¿no? Qué sé yo, Farfán, el mismo Paolo Guerrero, o sea, que su cultura ya de adolescente fue distinta, por ejemplo, con Carrillo, que salió no muy joven, Hurtado, que tampoco salió muy joven, Advíncula también. Carrillo, ¿a los cuántos años se fue a Europa? Carrillo, si no me equivoco, desde el 2012 ya estaba, 2011 creo que fue su último año con Alianza. Ya, se fue joven entonces. Claro, se Después fue de a los los, 20. claro, 20 Joven, años, es 19 joven, años joven, se fue. joven, 20, por lo general, 21 años. por lo general, un futbolista profesional que, digamos, triunfa en el medio local, Ujú. el promedio en el mercado internacional que inmigra, no estoy diciendo que sean todos, por eso hablo de un promedio, el general es que salga a Europa cuando tiene condiciones entre los 20, 21 años. ¿Sí? Sí. Porque normalmente un jugador que es bueno para el fútbol, 17, 18, 19 años, hasta los 20 puede estar jugando en su país. Ujú. Y si es un jugador que tiene muy buenas condiciones y lo ven y lo mapean, como digo yo, Como el Kun. a los 21, 22 años Ya ya está en están. Europa. El Entonces se fue a una edad que estaba dentro de los estándares. El Kun Sí. se fue a los 18, creo, ¿no? El Claro, del problema, Independiente. el problema entonces es que cuando llegó a Europa le faltó madurez y le faltó ambición deportiva y profesionalismo para poder llegar digamos, a consolidar esas condiciones que tenía. Sí, Porque sí. ustedes hablan, y yo en eso sí también estoy de acuerdo, en el tema, digamos, de que la idiosincrasia de aquí no ayuda a que el futbolista peruano, cuando llega a Europa especialmente, termine de cuajar, salvo honrosas excepciones, y pueda, digamos, luchar y pelear, incluso así el comienzo sea muy difícil para llegar a obtener, digamos, lo que está buscando, que es consagrarse en ese Claro, fútbol. ¿sí? ese es el tema, creo yo, con Ahora, Carrillo. La sí. relación, el entorno, Ya, entonces- el representante también tiene mucho Ya, que ver. entonces saquemos en limpio algo. Si eso está pasando, quiere decir que en los clubes de los cuales militan estos jugadores no se está haciendo una buena formación integral del futbolista. Entonces tenemos que darnos cuenta, y es muy bueno por eso tocar este tema, que los clubes que son de donde los jugadores salen y militan deben reforzar, y si no tienen un plan o una estructura de trabajo, la deben empezar a hacer, porque de ahí, como dice, sale la madre del cordero, de ahí el pollito tiene que nacer, ¿sí? Para que el pollito salga tiene que existir el huevo, ¿no es cierto? Entonces, ese huevo tiene que ser bien incubado. ¿Y dónde es incubado ese huevo para que salga el pollito? En los clubes. Entonces, en los clubes, lo que se debe de hacer para no tener más estos casos, en el futuro, bien digo, es, número uno, establecer un plan y una estructura de lineamiento para saber cómo se va a trabajar, sabiendo qué es lo que yo quiero sacar de los jugadores que van a salir de mis canteras. Lo que está haciendo, por ejemplo, Alianza con Marulanda, o lo que ha hecho Cristal ya, o lo viene haciendo hace unos años, es un buen ejemplo precisamente de empezar a establecer esto de lo que se está pidiendo. Porque si los jugadores peruanos permanentemente, hay buenos futbolistas peruanos, pero cuando llegan a un mercado más alto de rendimiento, es ahí cuando se topan con una pared de concreto. Entonces, algo no está pasando. Algo no está bien. Algo no está bien en la formación del futbolista. Si estamos hablando de que el futbolista no tiene, por ejemplo, mentalidad fuerte para poder soportar los avatares que implica un cambio de América a Europa, si estamos hablando de falta de madurez, si estamos hablando de ese tipo de cosas, no solamente es la pelota en los pies, sino también es la formación como persona de la persona, del Claro. ser humano. De acuerdo. Entonces, ahí es donde debemos atacar para que los clubes entiendan que los futbolistas no solamente hay que hacerlos patear una pelota, sino hay que darle las herramientas para que ellos puedan ir creciendo. Cómo sentarse a una mesa, cómo expresarse, qué saber comer, qué no debes comer, a qué hora te debes de acostar, qué cosas debes hacer cuando estás en tus momentos de ocio libre, qué cosas puedes hacer y qué no debes hacer en tus vacaciones. Ejemplo, todos sabemos que los futbolistas son por lo general muy alegres, dados a la diversión, como todo ser humano le gusta tomarse seguramente alguna bebida alcohólica, pero el problema no está en que si lo deben o no lo deben hacer, sino que cuando lo hagan deben tener mesura, deben saber evitar, por ejemplo, los escándalos y saber comportarse en reuniones sociales, ¿sí?
Porque, por ejemplo, voy a citar a jugadores top, Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes creen que ellos también no tienen una vida social? Pero entonces, ¿por qué no sale Messi, por ejemplo, como juega miccionando en una calle, o Cristiano Ronaldo haciendo lo mismo? Porque son jugadores que sí están formados y dentro de esa formación integral saben lo que deben y lo que no deben de hacer, precisamente para no caer en este tipo de cosas. Y todo eso suma, porque cuando un empresario o un scouting o un dirigente de un club se interesa por ti, especialmente en Europa, te juro, porque yo lo he visto cuando fue contratado, por ejemplo, Alexis Sánchez al Barcelona, cuando venía de jugar del fútbol del Udinese. Te juro, fueron a Chile y fueron a su casa en Tocopilla y se averiguaron hasta el tipo lo que mamaba cuando tenía 2 años. O sea, te hacen un mapeo, no solamente de la actualidad, sino te hacen un mapeo desde que cuando naciste, con quién viviste, si no viviste con tu papá, o uno de ellos falleció, por qué falleció, dónde falleció, a qué horas, todo. En Europa, los grandes clubes te hacen un mapeo de todo, saben lo que comes, lo que no comes, cuál es tu color de ropa favorita, el perfume que usas, el jabón que utilizas para bañarte, todo. Entonces el futbolista tiene que entender que cuando quiere llegar a ser profesional, debe tener la posibilidad de formarse también integralmente, porque eso al final va a pesar a la hora de llegar a pretender jugar en un fútbol como el europeo, por ejemplo. Así es. Vamos a ir a la pausa comercial agradeciendo a Reumasol, producto peruano que sí calienta, se alivia para golpes, torceduras, calambres, para la artritis. Reumasol y también el Hotel Swan, donde se hospedan las mejores delegaciones con unas grandes vistas. Tienes el parque, el Estadio Nacional para que puedas ir ahora a ver que van a hacer los Juegos Panamericanos. Delegaciones de los distintos países que se vienen hospedando en el Hotel Swan. Pausa y volvemos. Si tu negocio es delivery, cobranza o reparto, súbete a una moto Jin Chen. Que no te devuelvan la pizza, que no te regresen el pollo. Con tu moto Jin Chen llegas a tiempo y aseguras tu propina. Jin Chen es de Faga Motors, Alfredo Mendiola 6183 en Los Olivos y en la cuadra 32 de la Avenida La Marina en San Miguel. Camiones y volquetes T-King. Alta tecnología y calidad al alcance de peruanos emprendedores. T-King. Poderoso, económico y rentable. Por eso, los camiones y volquetes T-King los trae Faga Motors. Reumasol extra fuerte para golpes, torceduras, calambres. Reumasol extra fuerte, sí calienta, sí alivia. Para artritis, reumatismo, Reumasol extra fuerte para antes y después de hacer deporte. Reumasol extra fuerte distribuye para todo el Perú Dimexa. Swan Hotel está ubicado en la cuadra 6 de la avenida Arenales y te espera con amplias habitaciones. Swan Hotel rodeado de áreas verdes. Swan Hotel recibe a las principales delegaciones de la Liga 1. Swan Hotel en la cuadra 6 de la avenida Arenales. Bien, continuamos en Campeonísimo, 10 de la mañana con 32 minutos. Sigamos con este tema y enlacémoslo ahora con Cristian Cueva. No solamente con Cristian Cueva, sino con el técnico de la selección peruana. ¿Qué vende, Cueva? Porque creo que el míster, en este caso el profesor Gareca, debe tener, digamos, el control sobre ciertos aspectos de los jugadores, ¿no? Hace un ratito tú decías fuera de micrófono, por ejemplo, lo que ha vuelto a decir a Andina, refiriéndose al caso de Cristian Cueva, a la agencia Andina, bien digo,
respecto digamos, a la inconducta que tuvo Cristian Cueva hace algunas semanas cuando miccionó en la vía pública en la madrugada en el aeropuerto, ¿no? A las afueras del aeropuerto, y que esto, digamos, ha tenido obviamente una pésima repercusión, porque esto lo ha visto todo el mundo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ese tipo de conductas también hacen de que, como dicen, ¿no? Por uno pagan todos. Que ven afuera y dicen, mira, ese es el 10 de la selección, mira lo que estamos viendo, ¿sí? Claro. Este es el jugador que queremos contratar, digamos, en el caso de que en algún momento Cristian Cueva haya sido tentado en Europa, por ejemplo, aunque jugó en Europa en un tiempo, en el mismo equipo de Advíncula, también estuvo en el mismo equipo de Advíncula un tiempo. Entonces, creo que todos los futbolistas, los que están en Europa o los que no están en Europa, realmente es un consejo de parte mía, deberían tener, así como tienen, digamos, amigotes que lo solapan todo, deberían tener un scouting personal o un consejero o un psicólogo personal, y esto no debe ofender a nadie porque el psicólogo no es el que trata los problemas de locura, sino son los que tratan los problemas de conducta, ¿sí? Y sirve para que te ayuden precisamente a mejorar como persona. Entonces, creo yo que sería bueno que los jugadores de fútbol, así como tienen representantes, puedan tener scouting o psicólogos que los ayuden precisamente a resolver estos problemas precisamente por la falta de madurez, pero también de formación integral que de repente no la pudieron tener cuando eran jugadores más jóvenes o juveniles. Psicólogos personales. Pero es que sí. ¿Cuántos psicólogos vamos a necesitar? Toda la selección, pero escúchame, para todo mira, el equipo. Si esto, yo la vez pasada veía y leía, cuando estuve en Colombia también tuve la oportunidad de Imanol Ibarrondo, es un exfutbolista del español, Bilbao, ¿no? exactamente, que hoy es uno de los mejores scouting y trabajo personal en liderazgo, que viene trabajando hace muchísimos años en Europa. En Europa, estos temas que a nosotros nos pueden parecer risibles, hace años los vienen trabajando, trabajan hasta con cura de sueño, en Manchester United, en Manchester City, y Manuel Ibarrondo ha trabajado en muchos equipos de España, incluso ha trabajado, ¿sabes con quién? Con Rafa Nadal. A veces cuando nosotros decimos y vemos el accionar o el rendimiento de ciertos deportistas, no solo futbolistas, y decimos, wow, juega 4 horas en un solo partido, y creo que todo se atañe al trabajo físico en campo, y no es solo campo. Fíjate que el mismo Rafa Nadal ha señalado que Ibarrondo ha sido una persona que lo ha ayudado demasiado en su carrera, y en los momentos más difíciles de competencias. Y este señor es un señor que trabaja precisamente en la parte mental, en la parte psicológica, que te ayuda a resolver problemas de tu yo interno. Y creo que y estamos hablando de deportistas que tienen formación elite, ¿ah? Claro. Nosotros incluso estamos hablando que ni siquiera tenemos una formación integral. Y la pregunta que tú haces, Betito, claro que sí, no sería malo que los futbolistas, cuando lleguen a ser profesionales y tengan el dinero para poder asesorarse con una persona lo pueda tener. Porque si tú no has tenido, como se dice, una formación integral desde niño, vas a llegar con ciertas taras y problemas a ser futbolista mayor. Y necesitas ayuda. Y cuando necesitas ayuda, ¿qué es lo que tú haces? Pides, ¿sí? Ayúdame, ¿sabes que tengo este problema? Y precisamente este tipo de personas podrían, digo yo, ayudar a solucionar problemas que estamos viendo en este tipo de jugadores, ¿no? Porque las condiciones con la pelota en los pies los tienen, pero creo que, y esto también yo lo vengo diciendo hace rato, el tema de la cabeza es fundamental. Sí, es que ya lo veníamos analizando, es cierto, se pide psicólogos y todo, pero han tenido un buen psicólogo la selección peruana, y aún así han hecho cosas que no han debido de hacer, y la siguen haciendo y la van a seguir haciendo. O sea, te digo, tiene mucho que ver con el conformismo, con el aburguesamiento que se ha dado con algunos jugadores, y ya prácticamente es su estilo de vida y su forma de ser de muchos de ellos. Gran ejemplo es lo de Cristian Cueva. O sea, ¿cuántas veces se le ha cuestionado cuántos antecedentes tienes? Y lo viene y sigue haciendo esas cosas. Entonces, es un problema. Digamos. Carrillo es otro. Es un problema. Advíncula también. Pero por lo menos Advíncula creo también. que ya en el último tiempo se ha mantenido más tranquilo, ¿no? Ha entendido entendido que la selección... Pero el tema de acá también pasa mucho. O sea, él
Por eso después de digo- una derrota, se viene abajo. Ahí ¿Entiendes? es donde se Le viene un necesita. partido malo, se estanca. Ahí es donde necesitan Entonces, precisamente un eh, coach o un coach o un coach o un coaching, como se les dice, precisamente personalizado, ¿no? Porque creo Y yo yo entiendo que, eso- que, por ejemplo, Cominges habla mucho con ellos, o sea, tiene mucha relación, ha hecho una empatía muy buena con los jugadores, pero aún así, Ojalá vuelvo a lo- repetir, pero vuelvo a Cominges repetir. es nuevo Es también. que claro, Sí, el pero psicólogo nuevo, puede, el es psicólogo o el Psicólogo coach y el puede, coach. puede, digamos, aconsejarte, ¿no? Pero mucho Pero depende también de uno claro, mismo. claro. La decisión que tome, claro, eso sí, O sea, ya, la mucho decisión- Y depende eso de va a lo ser que- muy complicado con este grupo que tiene la Ah, selección. claro, Ahora, también eso aparte lo que venías diciendo, Gareca se los permite. Entonces, ya no hay más que hacer. Si tienes el aval del de arriba es complicado. y el de más arriba, Es complicado. porque, déjame decirte, si Gareca se lo permite, y si Oblita se lo permite a Gareca que haga esto sus jugadores, entonces ¿de qué estamos hablando? Hacen y complicado. deshacen. Sí, es Entonces, complicado. hay que recordar que con Oblita, siendo técnico, ya le han manejado el grupo. Ya le ha perdonado a todos los que fueron a Miramar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora mira, Sigue más de lo mismo y ahora- la gente no dice nada. ¿Por qué? Ahora, ¿Por los mucho, resultados? mucho tiene que ver también el hecho de que no hay jugadores, o mejor dicho, no se han mostrado, porque de jugadores yo creo que sí lo hay, es cuestión de darle oportunidad, no se han mostrado elementos que puedan, digamos, tener la opción de ser sustitutos de estos jugadores. ¿Cómo le van a dar la oportunidad si Gareca no les brinde esa oportunidad? A eso Entonces, voy. Si ya está cerrado ese grupo Por y, eso y él digo- lo ha dicho. Por eso digo que hay jugadores, pero no se les brinda la opción de poder mostrarse. Entonces, creo que ahí hay que atacar el problema. Si tú ves que un jugador es reincidente varias veces y ves que no mejora, entonces tienes que empezar a voltear a tu izquierda y a tu derecha para ver quiénes pueden estar en el nivel o por lo ¿Quién? menos que ¿Quién? puedan, digamos, reemplazar ¿Quién? a estos ¿Quién? jugadores ¿Quién que pueden tendría ser. que voltear Por a- eso a- déjame terminar. Estoy hablando precisamente del profesor Gareca, que es el que tiene que ver, porque si ya tienes un jugador reincidente, ¿cierto? Y estás viendo que no da, digamos, visos de solución a su problema, entonces ya es hora de que tú empieces a ver a tus lados quiénes pueden ser los que puedan tomar esa posta que tú estás pensando ya cambiar de persona, ¿cierto? Entonces ahí tú tienes que empezar a ver, y a esto voy, que los partidos de ahora que se van a jugar, que van a ser Los amistosos. 6 partidos de acá al fin de año, estos son los partidos, como lo dije después del Mundial, estos son los partidos donde tú tienes que empezar precisamente a probar. Después del Mundial, que teníamos 10 partidos, dije lo mismo que ahora. Es hora de probar. Probemos. Puedes tú jugar los amistosos con una columna vertebral, con una base, por ejemplo, de 7 u 8 jugadores, y en cada partido, como hacen, por ejemplo, en Colombia, dices, a ver, en este partido, por poner un ejemplo, con Ecuador, voy a probar al marcador izquierdo, al 9 y al 10. O sea, el caso de Cueva. En ese partido, y los otros 8 son los representativos que siempre están con la camiseta de la selección titular, Claro. y pongo a estos para ver cómo me rinden. A ver. Al siguiente partido hago prueba en otros lados. O sea, probar no Eso- significa cambiar todo el Claro, equipo, no, no, sino claro que no. algunos jugadores. Capó, eso tendría Exacto, que hacer. se debería de hacer. ¿Y ¿Qué es tú lo que debe crees hacer? que se va a hacer? Es que ahí, Esa es otra pregunta. por eso precisamente estamos tocando este tema. Ya. ¿Qué es lo que debe de hacer para poder saber la actitud de los futbolistas? Uno, de los que van a tener la oportunidad y saben de que están peleando puestos claves, que no tienen en este momento un sustituto del titular. Y ahí es donde el míster tiene que empezar, como se dice, a dar un golpe de timón para decir, ah, ya, ok, tú no quieres portarte bien, mira, voy Escúchame. a empezar a probar A ver. y a ver si no se van a Escúchame. poner, no se van a regenerar. Lo que pasa es que Gareca es tan inteligente en este tema y no sé si a ustedes se habrán dado cuenta con respecto a eso. A ver, Cueva comete una indisciplina Sí. en Estados Unidos. ¿sí? Y no lo convoca. No lo convoca. 2 partidos. ¿A quién convoca Gareca? A Benavente. Ujú. A Benavente, ¿no? Pero ¿lo hace de titular? Y ahí estuvo. contra y ahí estuvo Ecuador el problema, fue ese y ahí estuvo el partido. problema. Y Déjeme no lo hace terminar. jugar. Y no solamente es con Cueva, y lo va a hacer con 1 o 2 o 3 jugadores. ¿Por qué? Y va a convocar gente, o sea, al tema populista, y que gente que no le va a responder en uno, porque lamentablemente de repente no le va bien en ese partido. Entonces, ¿qué hace la gente? Nuevamente te pide que regrese
Cueva o Carrillo Es o que mira- Farfán. Ese es la inteligencia que tiene Gareca. Entonces, ya, no lo voy a convocar a este partido, pero lo voy a convocar a este. Yo sé que no me va a rendir. Ahora mira. Entonces Y me van a después pedir van a de nuevo. pedir. Ahora mira, lo que yo digo es que cuando Y se ahí ha lo hecho, sigue cubriendo. cuando se han hecho los cambios, de repente el míster ha hecho los cambios, pero prácticamente ha puesto un equipo nuevo. Y ahí es muy difícil que jueguen, digamos, bien los que van ingresando, porque prácticamente pruebas como... Claro, como- necesitan, como se dice, estar arropados Ex- por algunos de más experiencia para que de alguna efectivamente, manera exacto. funcione. Entonces, ahí, por eso, mira, en este caso, si todos queremos que la selección siga adelante, y me imagino que el míster debe ser el primero, él debe tener en este aspecto algo que tú estás diciendo, tener un cambio, o sea, cambiar, digamos, esa óptica que él tiene y darle un giro de 180 grados a la manivela para que él se ponga en el aspecto bien fácil, ¿no? Yo tengo un jugador en este momento que es Cristian Cueva, por poner un ejemplo real, ¿ya? Que me está empezando, como se dice, a podrir el huerto, ¿sí? Entonces yo tengo que ser más inteligente que el jugador y decirle con acciones que, ok, en este partido no te convoco, voy a poner al equipo titular, pero en tu puesto voy a poner a otro jugador que tenga condiciones. Y voy a poner un par más, pero van a estar, como bien dices tú, Félix, arropados por el equipo para ver un buen rendimiento. Pero eso no Y se a va. partir de ahí, ojo, que también tiene que ver con un tema de que vienen las eliminatorias que son 3 años, ¿sí? Y debemos de tener un plantel por lo menos con mínimo 20 o 21 ver, jugadores, claro. donde Eso- el cambio del que ingrese por el titular no Es se que, sea notorio claro, en yo- los partidos, yo- por yo- puntos. Pero, Claro. Capu, eso debería ser idóneo, ¿no? Lo más idóneo es de que tendría que hacer eso, Gareca. Pero ¿cuántos años han pasado? Y no lo ha hecho, y no lo va a hacer. Pero tiene que Es haber más, un y te punto voy a de dar- quiebre, tiene que haber. Es que ya lo ha Es que, habido, escúchame, es que incluso tiene- es que- en la... Hubo el punto de quiebre en la Pero por- eliminatoria al inicio, pasada. al Pero inicio ¿por lo qué? hubo. En la eliminatoria Por pasada. Gareca, por Oblitas, el propio Agustín Lozano lo dijo. Fuimos los directivos que le dijimos que tienen que cambiar y no... Porque si fuese por Gareca, los hubiese seguido convocando. Por Angas o por... ¿Fue claro o no Agustín Lozano Ahora, con ese tema? entonces, ahora, debe existir Entonces- un momento, ya sea porque se lo diga un dirigente, o porque se lo diga el mismo Juan Carlos, Oblitas, Pero o Juan porque, Carlos no se lo va a decir. o porque el míster mismo se dé cuenta. Porque, ojo, mira, esta cuestión, hasta el momento, el barco ha seguido, digamos, nadando bien en alta mar, ¿sí? Pero el tema pasa porque si tú sigues con esta situación, va a llegar un momento en que la cuestión se te va a ir abajo, y cuando quieras reaccionar ya no lo vas a poder rescatar porque ya vas a estar en plena competencia. Va a ser tarde, ¿no? Exacto, las eliminatorias de este mundial van a ser mucho más permanentes, porque por ejemplo el próximo año se empieza en marzo y no se vuelve a jugar hasta julio. Pero después se juega julio, agosto, septiembre y octubre, seguiditos, ¿ya? No va a haber tantas paras de un mes hacia otro como en las anteriores eliminatorias. Entonces no va a haber tiempo para, digamos, si quieres implementar una innovación, así como se hizo entre la Copa América de Chile y la Copa América de Estados Unidos, no va a existir. Porque después de la Copa América de Colombia, ya vienen las eliminatorias y Sí. no va a haber próxima Copa América hasta dentro de 4 años más. Te voy a preguntar algo, ¿Mm? Capú y a Félix, ¿no? Y Vámonos creo con que la última, pero sí. antes. Voy a dejar la pregunta suelta Ok. y vamos a ir con la pausa. ¿Tú crees que no lo manejan los jugadores al técnico? Vamos a la Vámonos con la pausa. última, vamos y con la última y volvemos volvemos. Pichicuáis, agradeciendo a Reumasol, Calienta hacia Oliva para golpe torcedores y Poner tu pregunta, Betty. Yo no creo Tú dices que, que no. yo digo, no, déjame responder, a ver, Claro. déjame responder. Yo no creo que lo manejen a Gareca porque creo que el míster tiene la suficiente personalidad para llevar más bien él el grupo. Lo que sí tengo que reconocer, y lo he dicho anteriormente, es que tiene una debilidad fetichista, un término que escuché anoche y que me parece que calza perfectamente para lo que el profesor Gareca tiene por Cristian Cueva. Es un término que tiene que ver mucho con lo fetiche, que puede ser por algo, por alguna cosa, y en este caso por una persona. Porque tiene una debilidad extremis con Cristian Cueva, lo cual obviamente lo ha hecho incluso a él hasta perder partidos por sostenerlo, ¿sí? Un ejemplo claro fue lo que pasó en el Mundial.
¿no? En el Mundial, cuando, para mi gusto, después del penalti en el segundo tiempo, Gareca era un fantasma en la cancha, lo sostuvo, lo mantuvo y al final el Perú perdió el partido. Porque si hubiera tenido una reacción el comando técnico al ver que el jugador no estaba en su él quería estar, él quería, pero no podía porque no estaba bien en lo mental, debió haberlo sacado y poner un jugador que rinde en ese momento ante una situación del partido que perdía. Pero en fin, son situaciones, por eso digo, de una debilidad. Yo no sé qué opinas tú, Félix. Al menos, bueno, en ese partido también difícil que lo saque, creo yo, porque si lo sacas, creo yo, le quitas más confianza todavía. Pero bueno, ya son, creo, percepciones, ¿no? De lo que es Cristian Cueva, pero lo que pasa es que yo siento que un entrenador no debe estar al servicio de un jugador. Entonces, sino debe estar al servicio de la selección. Como lo pasó con el croata, por ejemplo, cuando lo manda a cambiar, no me acuerdo ahorita el nombre del jugador croata en el pleno mundial, faltando 4 minutos, se niega a entrar, y era el jugador del Inter en ese tiempo, y lo expulsa de la selección croata, lo saca de la selección, lo envía a Croacia, y con ese jugador Croacia llega a ser su campeón mundial. Él piensa en ese aspecto. Por eso digo, los entrenadores no están para pensar en un jugador o en dos o en tres, y tienen que pensar en el colectivo, en el plantel. Pero digamos, en ese caso equipo. también lo pudo haber sacado a Galese en el partido contra Brasil. Y no lo saca, ¿por qué? Pero es diferente. ¿Sabes por qué es diferente? Porque Galese, después del penalti, reacciona y tapa el Pero otro, eso fue ya al final del partido. Pero tiene una reacción, pues. A eso voy. Yo sí digo que lo maneja. Sí, ¿por qué tú dices que lo maneja? Sí, porque hay muchas cosas que se han venido dando durante el transcurso. Pero dilas, a ver. Y lo dije fuera de micrófono, si lo voy a decir. ¿Cómo se explica, por ejemplo, tengo esa información por las fuentes, y en algún momento también la dijo Carlos Alberto, cómo perdonan a Víncula, cómo perdonan a Jefferson porque Paolo ha hablado, cómo perdonan a Zambrano porque también tuvo que ver Jefferson Farfán, cosas así, y bueno, lo de Cueva creo que ya es totalmente notorio. Entonces, esas cosas se manejan en la interna, sí, pero se sabe. Y para mí sí, es así, y se cuida el grupo. Hay grupos notorios, Jefferson, Paolo. ¿Quién está con Jefferson? Cuevita, que paran juntos. A ver, mira. De ahí de ese grupo hasta atrás, Galés, está La Oreja, está Polo, ¿entienden? Entonces, en algo en algo de lo que has dicho puedo estar de acuerdo, no en todo. Que existe un grupo en la selección, sí. Porque yo no creo, ni estoy, digamos, ni he visto que los grandes logros lo logren individuos. No, los grandes logros se logran de forma grupal, de un colectivo. Y yo creo que la selección sí es un grupo cerrado y es un grupo fuerte. En eso estoy de acuerdo. Pero creo yo que si el míster, como creo que es una persona inteligente, y por más oportunidades que le ha dado a un jugador, y no le responde porque cada vez que le da la opción de poderse reivindicar, vuelve a meter la pata, llega un momento en que tú dices, por mucho que quieras a alguien, dices, cuando ya ves que mete la pata, dices, basta ya, ¿no es cierto? Sí. O sea, basta, llega un momento en que dices, te puedo querer mucho, pero por encima de ti está mi trabajo, y está mi comida, como dicen los futbolistas, ¿no? Sí. Entonces, esto es una cuestión de profesionalismo, y si no estás, como se dice en vereda, pues va a tener que venir otro, y voy a tener que reemplazarte y hablar con el grupo y decirle, saben que ustedes son conscientes de todas las oportunidades que le he dado a este caballero, pero este caballero no responde, entonces es hora de hacer un cambio. ¿Qué te dice a ti cuando el grupo es cerrado? Un grupo cerrado es lo que tú estás diciendo ahorita, que se manejan muchas cosas en la interna, que tratan siempre de estar sosteniendo. Pero un grupo cerrado es por lo que el entrenador decide a los jugadores que van a estar ahí. No. O sea, no necesariamente es que manejen el grupo. No, pero es que hace un rato lo dijo Capú. Si es que el grupo es tan cerrado, porque es así, es un grupo que se protege y el entrenador lo apaña, ahí está el no problema. Deja hacer que los demás por eso digo, no, pero espérame, yo creo y he escuchado incluso de jugadores hasta que han sido suplentes en la Copa América que han hablado de que el grupo es extraordinario. O sea, en ese grupo no había titulares ni suplentes. ¿Quién te va a decir que no? No, pero se nota, cuando tú notas la forma como te expresas, la forma como dices las palabras. No se trata, yo no creo que en esa especie haya hipocresía. Los jugadores también... te doy un consejo, trata de hablar con Leao, así, en la interna. Trata de hablar con Leao. Pero Leao no ha sido del grupo. No, ¿cómo que no? Estuvo en un partido convocado contra Bolivia, pero... Es que él te va a decir cómo se maneja en la interna.
en selección. Yo he hablado con 2 jugadores de la selección que no son titulares, ¿ya? Y me han dicho que efectivamente el grupo es uno solo en este momento. Pero esos suplentes, Ahora, mira. déjame decirte, ¿son los que siempre son convocados? No siempre. Uno de ellos es no siempre. Pero escúchame, yo te digo una cosa. Creo yo que el grupo también se da cuenta cuando uno está metiendo la pata. O sea, puede estar muy dentro del grupo, pero si tú ves que mete la pata, y ves que eso también te está perjudicando ya a ti o te empieza a perjudicar, tú ya lo empiezas a ver ya, como se dice, de reojo y con recelo. Y creo que en ese aspecto a Cueva ya le puede estar empezando a pasar eso. Pero estaba Zambrano, era su cumpleaños, estaba Advíncula también, estaba Santa María también, entonces... También Claro, pueden entonces- estar, pero no entonces- fueron no, parte del claro, bochornoso no. incidente que pasó. O sea, no Estaban- hicieron lo de Cueva. Exacto, Pero, exacto. pero estaban ahí, o No, sea, está bien, no le pero- dijeron nada. A ver, escúchame, mira, pueden estar en el cumpleaños. Yo no digo que los futbolistas tienen que estar enclaustrados, no, los jugadores tienen derecho a divertirse, a festejar. El tema está en que cuando tú sales de la libertad para convertirte en libertinaje, A y ver, ahí está el problema. Está bien. Ese es el problema. ¿Y Cueva se quedó acá por vacaciones o tenía que regresar a su club? No, se tenía que regresar, Ah. pero él pidió permiso, pero es más allá, dame 20 segundos. Pero la idea es que los jugadores tienen que aprender a comportar, y cuando empiecen a saber qué es comportarse de Desde ya verdad, te digo, es Gareca que- no lo es va a que hacer. Yo te digo que creo que sí lo puede hacer. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos hasta el día martes, deseándoles un felices fiestas patrias a todos a nombre de Campeonísimo, de Pechicuay, de Betito y de Félix. Muy buenos días. Muchas gracias.